¿Alguna vez te has preguntado por qué nos reímos tanto con el Chavo del Ocho, pero al mismo tiempo sentimos un nudo en la garganta cuando termina el episodio? ¿Por qué, entre risas, hay algo que duele? ¿Y por qué un personaje tan inocente como la Chilindrina puede llegar a representar lo peor que le pudo pasar al Chavo sin que nadie se diera cuenta? Imagina por un momento esa vecindad. El eco de los pasos en el pasillo, el chirrido del barril, la voz de don Ramón reclamando, la risa aguda de la Chilindrina rompiendo el silencio. Todo parece una comedia, pero detrás de cada palabra hay una historia de dolor, pobreza y una infancia rota. El Chavo no vivía solo en un barril, vivía en el olvido. Era el reflejo de miles de niños mexicanos que crecieron sin padre, sin madre y con un corazón lleno de esperanza. Pero lo más sorprendente no es su tristeza, sino cómo los personajes a su alrededor moldearon su destino. Y entre todos ellos, la Chilindrina fue, sin quererlo, su espejo más cruel. Porque mientras todos veían en ella una niña simpática, traviesa y carismática, lo que realmente escondía era algo más profundo, la representación del egoísmo humano disfrazado de inocencia. La Chilindrina no solo era la hija del hombre más querido de la vecindad, era la encarnación de los celos, la manipulación y el control emocional en un entorno donde el amor era escaso. Y si piensas que exagero, recuerda cuántas veces ella fue quien provocó los malos entendidos que terminaban con el Chavo golpeado, castigado o humillado. A veces por diversión, otras por celos y muchas por necesidad de atención. En su sonrisa había algo que el público no notaba, el miedo a ser olvidada. Detrás de esos lentes gruesos y esa risa nerviosa se escondía la sombra de una niña que, al igual que el Chavo, también estaba rota. Pero la diferencia entre ambos era brutal. El Chavo sufría en silencio. La Chilindrina aprendió a sobrevivir manipulando a los demás. Y ahí es donde comienza la verdadera reflexión. ¿Cuántos niños crecen aprendiendo a obtener cariño por medio de la culpa, la mentira o la competencia emocional? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, lastimamos a quienes más queremos solo por miedo a perder su atención? El Chavo la veía como su amiga, su compañera, su casi hermana. Pero ella, en muchas ocasiones, lo veía como un obstáculo. Cada vez que el profesor Girafales le regalaba una sonrisa al Chavo, o que don Ramón le daba una palmada afectuosa, los celos de la Chilindrina brotaban. Y entonces, con una mentira, un berrinche o una travesura, todo se desmoronaba. Sin embargo, el genio de Roberto Gómez Bolaños fue mostrarnos esto sin hacerlo evidente. Nos enseñó a través de una simple comedia cómo funciona la fragilidad emocional humana desde la infancia. Cómo el amor y la falta de amor moldean nuestras formas de relacionarnos. La Chilindrina no era mala, pero tampoco era buena. Era profundamente humana, y quizás por eso fue el peor personaje que pudo tener el Chavo, porque lo confrontaba con la realidad, lo hacía mirar su dolor reflejado en los ojos de alguien igual de roto que él, pero con una forma diferente de soportarlo. A lo largo de los episodios, se convierte en la responsable indirecta de muchas de las tragedias del Chavo. Cuando lo acusa injustamente, cuando lo culpa por algo que ella hizo, cuando busca que los adultos la defiendan usando lágrimas falsas, todo eso construye una dinámica que muchos reconocen sin notarlo, la del niño que carga con culpas ajenas. Y si lo pensamos bien, ¿cuántos chavos hay en México? Niños que no tienen nada, pero que aún así son los más nobles. ¿Y cuántas chilindrinas que aprenden a sobrevivir manipulando el afecto porque sienten que si no lo hacen, desaparecerán del mapa emocional de su familia? Por eso, esta historia no es solo una crítica a un personaje, sino un espejo social, un retrato de cómo la carencia de amor, la desigualdad y la búsqueda de atención se transforma en comportamientos que repetimos generación tras generación. En ese pequeño patio, entre risas y regaños, se escondía una de las lecciones más duras de la televisión mexicana, que la infancia, aunque parezca inocente, puede ser el escenario más brutal donde se reflejen los dolores de los adultos. Y entre todos los personajes, la Chilindrina fue la más compleja, no porque fuera la más graciosa o la más querida, sino porque representaba el alma herida de una generación que creció aprendiendo a fingir alegría para no mostrar su soledad.
cada lágrima que ella fingía, cada mentira pequeña, era en realidad un grito de ayuda disfrazado de risa. Pero el chavo, él no sabía eso. Él solo veía a una amiga que a veces lo traicionaba, pero a la que siempre perdonaba, porque el chavo entendía algo que pocos logran comprender, que el perdón no es un signo de debilidad, es el reflejo de un corazón que todavía cree en el amor. Y quizás por eso, aunque la Chilindrina fuera el peor personaje que pudo tener, también fue el más necesario, porque sin ella, el chavo no habría tenido un espejo donde aprender lo que significa ser lastimado y aún así seguir amando. Pero detrás de esta historia hay algo más profundo, algo que pocos han notado. ¿Qué pasaría si te dijera que la Chilindrina no solo representa a una niña de vecindad, sino a México mismo? Un país que finge estar bien, que ríe para esconder su tristeza, que busca atención a través del drama y que compite por cariño en lugar de compartirlo. Un país que, como ella, aprendió a sobrevivir mintiendo un poco, porque decir la verdad duele demasiado. Y mientras el chavo representa la nobleza, la esperanza y la inocencia pura, la Chilindrina es el alma mexicana que carga con la contradicción. Querer ser amada, pero no saber cómo hacerlo sin lastimar. Aquí es donde la historia se vuelve filosófica, porque detrás de los episodios que creíamos simples, se esconde una radiografía emocional de todo un pueblo. Cada personaje era una metáfora, una pieza en un rompecabezas social donde el humor servía para sanar heridas colectivas. Y es justo ahora, cuando entendemos eso, que vale la pena volver a mirar esa vecindad, porque lo que viene a continuación revela por qué la Chilindrina fue el personaje que rompió el equilibrio emocional del Chavo del Ocho, y cómo, sin saberlo, fue la chispa que transformó toda la historia. El equilibrio de la vecindad era frágil. Detrás de cada carcajada existía un orden invisible que mantenía viva esa pequeña comunidad. Don Ramón representaba la figura paterna que todos necesitaban, aunque no tuvieran nada que dar. Doña Florinda era la madre sobreprotectora que intentaba imponer un amor que dolía. El profesor Girafales era la figura de autoridad, el maestro, el símbolo del respeto que todos anhelaban. Y en medio de todos ellos estaban los niños, el Chavo, Kiko y la Chilindrina. Pero de los tres, fue ella quien más entendió cómo funcionaba el mundo. Desde pequeña, la Chilindrina descubrió que para sobrevivir debía manipular el entorno. Aprendió que un llanto podía detener un regaño, que una mentira a tiempo podía salvarla del castigo, y que si lograba que los adultos la vieran como una víctima, siempre saldría ilesa. Mientras el Chavo cargaba con culpas que no eran suyas, la Chilindrina perfeccionaba el arte de no ser responsable. No lo hacía por maldad, lo hacía por miedo. En el fondo, ella sabía que sin su padre, sin atención, sin cariño, desaparecería. Y ese miedo infantil se convirtió en su escudo más peligroso, la manipulación emocional. Por eso, cada vez que el Chavo encontraba un momento de felicidad, ella lo interrumpía con una travesura, un berrinche o una mentira. No soportaba que él recibiera más afecto que ella. No soportaba ver que alguien tan pobre, tan solo, pudiera ser más querido que ella misma. Y aunque lo amaba, como un hermano, ese amor estaba contaminado por la competencia. Una competencia silenciosa que reflejaba algo más grande, la lucha por el amor en un mundo donde todos carecen de él. México conocía bien esa sensación. Un país donde la mayoría crece sintiendo que debe ganarse todo, incluso el amor. Donde la pobreza no solo es económica, sino emocional. La Chilindrina era el retrato de esa carencia. Una niña que gritaba con risa, que lloraba con mentira y que manipulaba con ternura porque no sabía amar de otra manera. Sin embargo, ese personaje era necesario, porque a través de ella, Roberto Gómez Bolaños nos mostró el lado oscuro de la inocencia. Nos recordó que los niños también pueden ser crueles, no por malicia, sino porque repiten los patrones que los adultos les enseñan. La Chilindrina era el reflejo de una sociedad donde los padres luchan, los hijos aprenden a fingir, y el amor se vuelve moneda de cambio. En un episodio, ella finge estar enferma para que don Ramón no trabaje y se quede con ella. Todos ríen, pero en el fondo hay algo devastador en esa escena. Una niña que prefiere mentir para no quedarse sola.
Y esa soledad es la misma que siente el chavo, pero él la enfrenta con silencio y esperanza, mientras ella la enfrenta con manipulación. Dos caras de una misma herida. Uno decide seguir amando, la otra decide controlar el amor para no perderlo. Esa dualidad fue la que hizo tan poderosa la serie. No era una simple comedia, era una lección disfrazada de risas, una radiografía emocional de toda una generación. Y entre más la observamos, más entendemos que lo que veíamos no era un juego de niños, sino una representación de los mecanismos emocionales del ser humano. Cuando la Chilindrina acusaba falsamente al chavo, los adultos reaccionaban sin pensar, castigándolo. Era la metáfora perfecta de cómo la sociedad condena a los inocentes, solo porque alguien más supo llorar más fuerte. Era la historia de México, un país donde la verdad no siempre importa, donde la injusticia se disfraza Y de donde orden. los más puros terminan siendo los más castigados. En cada regaño, en cada golpe injusto, había una enseñanza sobre cómo el dolor se transmite de generación en generación. Y lo más triste es que nadie lo veía. Nos reíamos, claro, pero sin darnos cuenta, estábamos viendo nuestras propias heridas reproducidas en pantalla. Porque todos alguna vez fuimos el chavo, cargando culpas ajenas, o la Chilindrina, buscando amor de la manera equivocada, o don Ramón, intentando dar cariño sin tener nada. Por eso la serie conectó tan profundamente con el público. No era solo humor, era humanidad. El chavo representaba la pureza que sobrevive al sufrimiento. La Chilindrina, la astucia que nace del miedo. Juntos formaban el contraste perfecto entre la bondad y la manipulación, entre la inocencia que resiste y a la que se adapta. Pero había algo más, algo que el propio Roberto Gómez Bolaños dejó oculto entre líneas. Una lección que solo se revela cuando uno ve más allá de la comedia. Que el verdadero enemigo del chavo nunca fue la pobreza, ni el hambre, ni el maltrato, fue la pérdida de la inocencia. Y la Chilindrina fue el instrumento de ese proceso. Ella fue la que sin querer le enseñó al chavo que el mundo no siempre recompensa a los buenos, que la bondad, en un entorno lleno de carencias, puede convertirse en vulnerabilidad. Ella fue la maestra involuntaria que le mostró lo más doloroso de crecer. Y eso la convirtió en el peor personaje para él, pero también en el más necesario, porque toda historia necesita un punto de quiebre, alguien que rompa la ilusión para revelar la verdad. Y la verdad, en este caso, es que el verdadero enemigo del chavo nunca fue la pobreza, ni el hambre, ni el maltrato. Fue la pérdida de la inocencia. Y la Chilindrina fue el instrumento de ese proceso. Ella fue la que sin querer le enseñó al chavo que el mundo no siempre recompensa a los buenos, que la bondad, en un entorno lleno de carencias, puede convertirse en vulnerabilidad. Ella fue la maestra involuntaria que le mostró lo más doloroso de crecer. Y eso la convirtió en el peor personaje para él, pero también en el más necesario. Porque toda historia necesita un punto de quiebre, alguien que rompa la ilusión para revelar la verdad. Y la verdad, en este caso, es que el amor no basta cuando no se sabe recibir. La Chilindrina no sabía recibirlo. El chavo no sabía retenerlo. Y entre ambos se dibujó una historia de amistad condenada a la incomprensión. A veces ella lo lastimaba porque quería probar si él la seguiría queriendo. Y él, con su eterna inocencia, siempre respondía con perdón. Pero cada perdón lo hacía más frágil, más consciente del dolor. Así fue como la vecindad dejó de ser un simple escenario para convertirse en un laboratorio emocional, donde los personajes mostraban las heridas invisibles de la sociedad mexicana. En el siguiente punto de la historia, veremos cómo ese vínculo entre ambos se fractura para siempre, y cómo la risa se convierte en una máscara que oculta una de las verdades más duras que el Chavo del Ocho dejó al mundo. Que incluso la amistad más pura puede romperse cuando el miedo supera el amor.
Y fue en ese punto donde la inocencia comenzó a romperse. Poco a poco, el chavo empezó a notar que algo no encajaba, que las risas se convertían en burlas, que los juegos se transformaban en trampas, y que la amistad ya no se sentía igual. El niño que antes soñaba con una torta de jamón empezó a entender lo que era la injusticia. No en los adultos, sino en sus propios amigos. La Chilindrina, sin saberlo, fue la chispa que encendió esa comprensión. Ella lo amaba a su manera, pero un amor que nace del miedo no puede construir nada puro. Su cariño era posesivo, dependiente, caprichoso. Quería al chavo cerca, pero solo bajo sus reglas. Quería que la quisiera, pero que no amara a nadie más. Y en ese intento desesperado por no perderlo, terminó empujándolo más lejos. Esa es la ironía más cruel del amor humano. El miedo a perder puede destruir lo que más queremos conservar. En La Vecindad eso se traducía en escenas cómicas, pero detrás del guión había una verdad brutal. Cuando el chavo intentaba acercarse a Kiko o a la Popis, la Chilindrina lo interrumpía. Si jugaba con los demás, ella inventaba algo para atraer la atención hacia sí misma. Era una forma de gritar: «Mírenme, no me olviden, no me reemplacen». Pero el chavo, inocente, no entendía esos códigos. Solo veía que su amiga cambiaba. Y aunque no lo decía, se notaba en sus gestos, en sus pausas, en su mirada. Ese niño que representaba la pureza absoluta empezó a descubrir la tristeza de sentirse traicionado. Y así, sin palabras, el Chavo del Ocho nos mostró una de las lecciones más profundas sobre el crecimiento emocional. Que aún el corazón más noble aprende lo que es el dolor cuando ama a alguien que no sabe amar. Pero lo sorprendente de todo esto es que la serie nunca lo hizo evidente. Todo estaba disfrazado de comedia. Era un espejo invisible que nos hacía reír para no llorar. Y ese fue el verdadero genio de Roberto Gómez Bolaños. Lograr que millones de personas se vieran reflejadas en una historia sin siquiera notarlo. La Chilindrina, con su risa estridente y su llanto fingido, era una lección disfrazada de personaje. Nos enseñó lo que pasa cuando el amor infantil se contamina de carencia. Cuando la ternura se convierte en manipulación porque no se aprendió otra forma de sobrevivir. ¿Y el Chavo? El Chavo era la resistencia emocional de México. El niño que lo perdonaba todo, que lo aguantaba todo, y que aún así seguía creyendo que las cosas podían mejorar. Por eso la gente lo amaba. Porque en el fondo, todos deseamos seguir creyendo como él. Todos queremos pensar que la bondad todavía tiene sentido en un mundo que parece premiar a los más astutos. Pero mientras más reíamos, más se escondía la tragedia. Cada vez que la Chilindrina inventaba una mentira, el público reía. Cada vez que el Chavo era castigado injustamente, el público volvía a reír. Y sin darse cuenta, se estaba normalizando algo: la injusticia cotidiana. La idea de que el inocente siempre pierde y que el mundo pertenece a quien sabe fingir mejor. Esa es la enseñanza más oscura del programa. Y también la más real. Porque eso es lo que pasa fuera de La Vecindad. En las calles, en las familias, en las escuelas. Los que más sienten suelen cargar los errores de los demás. Pero aún dentro de esa oscuridad hay un mensaje de esperanza. Porque al final, el Chavo nunca dejó de perdonar. Nunca dejó de confiar. Y eso lo hizo invencible. No porque ganara algo, sino porque no perdió su esencia. El dolor no lo transformó en alguien igual a quienes lo herían. Y ahí radica la grandeza del personaje, en su capacidad de seguir siendo bueno en un mundo que no lo era. Por eso, cuando se dice que la Chilindrina fue el peor personaje que pudo tener el Chavo, no se habla de maldad, sino de destino. Ella era la prueba que él necesitaba para demostrar su pureza. Era el fuego que templó su inocencia, el conflicto que le dio profundidad al relato. Sin ella, la historia habría sido plana. Con ella se volvió humana.
Y quizás ese fue el propósito oculto de Roberto Gómez Bolaños. Mostrarnos que incluso las relaciones más dañinas dejan lecciones que forjan el alma. Que no hay personaje malo cuando se entiende la herida detrás del comportamiento. Porque si miras con atención, la Chilindrina también era víctima. Víctima de un sistema roto, de una paternidad ausente, de una sociedad que no enseña a amar, sino a competir por amor. Y eso la hace tan mexicana como el Chavo. Dos almas formadas por el mismo dolor, pero con caminos opuestos. Uno decidió amar, la otra controlar. Dos formas distintas de protegerse de la soledad. Y aunque parezcan enemigos narrativos, en el fondo se necesitaban. El Chavo le mostraba a la Chilindrina que la bondad podía existir sin condiciones, y ella, con su torpe manera de querer, le enseñaba a él que el amor también puede doler. Así, entre regaños, risas y malos entendidos, los dos construyeron una historia más profunda de lo que parecía. La historia de cómo los niños reflejan las heridas de los adultos. Porque eso era la vecindad. Una comunidad de almas heridas que aprendían a convivir entre carencias y afectos rotos. La risa era su anestesia. El humor su refugio. Y por eso cada episodio terminaba con una sensación extraña. Reíamos, pero sentíamos algo más. Un eco que se quedaba en el pecho, como si algo en nosotros se reconociera en esas escenas. Esa era la magia del programa. Que no contaba historias de ficción. Contaba nuestras propias vidas disfrazadas de comedia. En el fondo, todos tenemos una Chilindrina. Una parte que teme ser olvidada y otra que solo quiere amar sin condiciones. Y entender eso es entender el verdadero mensaje detrás del programa. Que la risa es solo una forma de sanar lo que no sabemos decir con palabras. Porque El Chavo del Ocho no era una serie de humor, era una carta de amor a la humanidad, escrita desde la pobreza, la inocencia y la esperanza. Y quizá por eso sigue viva, porque mientras exista un niño que siga soñando, el espíritu del Chavo seguirá recordándonos que la bondad no necesita aplausos, solo necesita seguir existiendo